tema del Bitcoin para esta semana. Como ustedes saben, Bitcoin en los últimos días, en las últimas semanas y también, ¿por qué no decir, en el último año ha tenido un despegue importante en su cotización? Y entonces vamos a analizar un poquito el Bitcoin y qué perspectiva tiene la criptomoneda y qué recomendaciones les puedo dar si están pensando invertir en Bitcoin. Bueno, le he llamado el futuro del Bitcoin, pero para hablar del futuro hay que conocer el pasado, ¿no? Entonces vamos a hacer primero un recuento de esta moneda, diciendo que no es solamente Bitcoin lo que ha subido de precio, ¿no? Bitcoin, si tú ves digamos, en el último día, por lo menos esta cotización la saqué hace unos minutos. Entonces, diariamente, en un solo día, ha ganado 2,15%, ¿no? Obviamente eso está cambiando cada segundo, pero estamos hablando de más o menos 2% en el caso del Bitcoin. Otras monedas, en un solo día, como por ejemplo Cardano, han aumentado 7%, ¿no? Ripple, 6% más o menos. En la última semana, Ripple 47%, Cardano 38%, Bitcoin 16,5% en una sola semana, ¿no? Lo que a veces el mercado bursátil gana en todo un año, ¿no? Muy bien. O lo que ganarías con una cuenta de ahorros en 5 años o en 10 años. Bueno, Eh, en el último mes, Bitcoin ha subido 31,7% de valor, Cardano 74%, Ripple 48,6%, casi 50%. Y si vemos el último año, entonces en el último año Bitcoin ha subido casi 150%. La criptomoneda de Binance también, más o menos ese porcentaje. Solana 270% aproximadamente. Entonces, eh, no solamente es un boom de Bitcoin, en general es de las principales criptomonedas, ¿no? Ether no se queda atrás, no la he mencionado, pero sí ha tenido crecimientos importantes de casi 20% en el último mes y casi 60% en el último año. Lo que pasa que cuando lo comparamos con el resto de criptomonedas parecería no muy importante, pero vamos, ¿quién crece 60% en un año? ¿Qué negocio qué activo financiero te rinde 60% en un año, ¿no? Entonces, bueno, estas cotizaciones llegan a nosotros gracias a Trading Economics. Es mi página web favorita, yo tengo la versión gratuita, así que hay que mencionarla, como debe ser, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del origen del Bitcoin. El Bitcoin nace en el año 2008, ¿ok? Por una persona o un grupo de personas, todavía no se sabe quién, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, ¿no? Repito, no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. Hay hipótesis, pero digamos, es especular, ¿no? De quién podría ser. Al final de la presentación les puedo dar esas hipótesis. Bueno, entonces tenemos que Satoshi Nakamoto publica en el año 2008, aquí lo pueden ver en el lado derecho de la pantalla, ¿no? Un paper, ¿no? Ese paper, o white paper como también se llama, es un paper está en internet, lo encuentran abiertamente, son como 8 páginas, ¿no? Yo he revisado el paper, es muy matemático, así que no les puedo decir que lo he revisado de manera pormenorizada, pero sí, lo que sí les puedo decir es que hay mucha ciencia en ese paper, ¿no? O sea, parecería que está hecho por un científico, alguien que conoce mucho de métodos científicos. Esa es la impresión que me deja, ¿no? Por la forma como está estructurada. Un doctor en economía, un doctor en matemáticas, alguien, digamos, con un nivel de conocimiento científico avanzado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que propone en este documento? Satoshi Nakamoto lo que propone es un sistema descentralizado, ¿no? En la práctica, para decirlo en términos sencillos, eh, digamos, el problema que plantea es, mira,
nosotros para usar, digamos, en el sistema financiero convencional necesitamos un intermediario. Si no hay intermediario, no hay confianza y no puede funcionar un sistema financiero sin intermediario. Pero ¿por qué tenemos que pagarle tanto dinero a los intermediarios? ¿Por qué tenemos que proveerles de ganancias? En el fondo queremos ser libres, ¿no? Y queremos un sistema descentralizado, es decir, donde no, porque estos intermediarios que son los bancos tienen un regulador y tienen también el control, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos ser libres? Yo, ¿por qué tengo que someterme a las reglas de alguien, al capricho de alguien? Yo quiero ser libre y yo quiero estar en un sistema donde no haya un regulador y si yo quiero comprar algo, yo lo pago, pero no quiero que eso necesariamente pase por todo el control del sistema mundial, ¿no? Entonces, más o menos estoy tratando de resumir ese enfoque rebelde que tiene o de búsqueda alternativa que tiene, digamos, la idea inicial. Entonces, y en el documento plantea, digamos, pasos a seguir. Digamos, en la creación del Bitcoin hay 5 grandes etapas, 5 grandes momentos que son clave, ¿no? Primero, la identificación del problema, ¿no? Entonces, eh, Satoshi Nakamoto dice, bueno, ¿sabes qué? No queremos intermediarios, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Ah, bueno, yo puedo crear una criptomoneda o una moneda digital, digamos, y si yo tengo una moneda digital, es algo así como este papelito que tiene un QR, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, pero esto, ¿cómo yo me aseguro que esto no pueda ser usado 2 veces? Por lo menos en el sistema tradicional yo no puedo usar un mismo dinero 2 veces, porque en el momento en que yo hago una transferencia, en ese mismo momento el banco me hace un débito. Entonces, pero si yo tengo un QR, y yo digo que ese QR es dinero, entonces eso sí se puede usar 2 veces. Yo puedo decirle a alguien, mira, te voy a pagar con este QR y a otra persona te va a pagar con este QR. Entonces, para evitar ese doble pago, que sería un problema, o esa, digamos, ese doble pago fraudulento o esa posibilidad de que el dinero digital pueda ser usado 2 veces, entonces crea lo que se llama una cadena de bloques, ¿no? Propone usar la tecnología blockchain, que es una cadena de bloques, en donde, eh, digamos, las características de esta cadena de bloques es que son muy seguras porque tienen vamos a decir, este, eh, unas llaves, se llama criptográficas, ¿no? Que son como unos acertijos para saber cuándo una persona está usando y cuándo no está usando, y no se les puede engañar, digamos, a esta cadena de bloques, ¿no? Que hoy en día se le llama tecnología blockchain, ¿no? Entonces, es un conjunto de bloques en donde tú no le puedes engañar a ese sistema, porque para que tú le engañes a ese sistema, tú tendrías que engañarle a todos y cada uno de los bloques, o por lo menos a más del 50% de los bloques. Y tienen este, eh, unos algoritmos criptográficos tan difíciles de resolver que es muy difícil de que puedan ser hackeados, ¿no? O sea, el sistema como tal, ¿no? Es casi imposible que se pueda hackear. Entonces, eso, pues, en la mente de Nakamoto, esto ayudaría para esta moneda digital, porque el gran tema con la moneda no es la creación, sino la confianza. O sea, nosotros podemos crear una moneda. En estos momentos le llamamos moneda Bancaforo. Aquí está la moneda. Y empezamos a repartir moneda y el tema es que se puede crear. La podemos crear en un minuto. El tema es quién va a aceptar esa moneda. Para que alguien acepte esa moneda necesita tener confianza en que esa moneda existe y que no solamente que existe, sino que esa moneda va a poder ser recibida por otros. Pero cuando tú le das un sistema de seguridad, mejoras esa confianza, ¿no? Por lo menos parcialmente, porque siempre habrá gente que tenga cierta desconfianza. Entonces, identifica el problema, se apoya en esta tecnología de cadena de bloques que ya existía, ¿no? Ya existía, eh,
y luego elabora estos seguros, estos mecanismos que le llama prueba de trabajo, ¿no? En donde los que empiezan a armar esta cadena de bloques para que la criptomoneda pueda circular, porque es como una carretera a través de donde puede circular esta criptomoneda, eh, digamos, necesita crear esa carretera y eso es lo que se llama la minería, ¿no? Es decir, es como hacer todos los caminos para que pueda haber una mayor cantidad de moneda circulando, ¿no? Y esos caminos para pasar de bloque a bloque tienen mecanismos muy resistentes a ataques y a fraudes, a falsificaciones y a intervenciones de terceros, ¿no? Entonces, luego en el año 2009, eh, Satoshi Nakamoto saca un software de código libre, de código abierto, para que cualquier persona lo pueda usar. Y ahí es donde realmente empieza el despegue del Bitcoin, ¿no? Con este código abierto o la posibilidad de que se use el código abierto. Y em, existe un primer bloque eh, de esta criptomoneda, o que fue usado para la criptomoneda que se llamó el bloque Génesis, y que fue precisamente eh, minado por Satoshi Nakamoto, ¿no? Entonces él minó, o sea, cuando digo minó es, para decirlo, digamos, de una manera coloquial, creó el camino para que se deslice o para que circule esta moneda de un bloque en adelante, ¿no? A partir de ese bloque, otras cadenas, otros bloques lo podían usar. Entonces, eh, y emitió creo que 1 millón de bitcoins, ¿no? Que por cierto están todavía digamos, no han sido transaccionados ese 1 millón de bloques, ¿no? O sea, en otras palabras, Satoshi Nakamoto, si fuese una persona, no ha reclamado su fortuna. Bueno, entonces, esto sale en enero del año 2009 y recuerden que tuvimos en el año 2008 la crisis subprime. Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre del 2008 y entonces eso le dio a Satoshi Nakamoto digamos, la justificación perfecta para impulsar el Bitcoin y para tratar de convencer a otras personas que también usen el Bitcoin. Ahora, obviamente, en el ámbito científico esto sí tenía una buena receptividad, pero en el ámbito financiero no. En el ámbito financiero parecía una locura, parecía una estafa, parecía algo muy poco convincente, ¿no? Bueno, porque lo que pasa es que en el sistema financiero nosotros nos basamos en la confianza. Si hay confianza, las cosas funcionan; no hay confianza, no hay nada. ¿Ok? Entonces, en esta crisis subprime, hay mucha decepción de parte de del sistema bancario, del sistema financiero en general, sobre todo en los bancos más grandes y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero no solo en Estados Unidos, o sea, en Europa también hubo una gran decepción porque los bancos eh, empaquetaban, vamos a decirlo coloquialmente, basura financiera, la empaquetaban, o sea, créditos que no, el banco sabía que no se iban a pagar, créditos hipotecarios que se les había dado a cualquier persona y se sabía que no, digamos, se iba a pagar. Estos los empaquetaban, los ocultaban en unos fideicomisos, los securitizaban y los vendían como bonos empaquetados, que eran los famosos bonos subprime, y los vendían como si fueran algo bueno. Pero, digamos, después con el tiempo se llegó a saber que los bancos sí eran conscientes, por lo menos la alta dirección sí era consciente de que eran bonos basura, de que eran, digamos, que era una basura financiera empaquetada y por lo tanto configuraba dentro del fraude, ¿no? Un fraude financiero hacia los clientes, porque los bancos salían a venderle esto a los clientes, no solamente a las personas naturales que no sabían nada de esto y que lo único que esperaban es un retorno, sino también incluso a los clientes institucionales. O sea, muchos clientes institucionales fueron afectados. Y entonces, para que ustedes tengan una idea,
la multa más grande sobre este tema, ¿no? Por haber vendido instrumentos que era basura financiera, sabiendo que era basura financiera, a clientes que tenían una confianza, que actuaron de buena fe, ¿no? Eh, Se les inició unos procesos que terminó en unas multas. En el caso de JP Morgan, la multa fue 13.000 millones de dólares, ¿no? O sea, esa es la multa, ¿no? 13.000, léalo bien, 13.000 millones de dólares de multa, ¿no? Y JP Morgan, quien tuvo la multa más alta, no fue el único. O sea, la multa llegó para Citibank y la multa llegó para Goldman Sachs y la multa llegó para los principales bancos que habían tenido una participación activa. Entonces, digamos, Bitcoin llega como anillo al dedo porque llega en un momento en que había mucha decepción de la banca. Esta decepción de la banca termina contagiando y este desprestigio termina contagiando incluso a bancos de Latinoamérica, ¿no? Porque llega un momento en que la ciudadanía empieza a perder la confianza en los bancos y siempre he pensado que los bancos han, digamos, visto deteriorada la confianza de sus clientes, ¿no? Pero en el caso de Latinoamérica es por otras razones. En el caso de Latinoamérica es porque hay mucha letra pequeña, mucho, digamos, muchas cosas que los clientes han visto, o por lo menos lo han percibido como abuso, ¿no? Bien, pero en un contexto de decepción, en un contexto de deterioro de la imagen y la confianza hacia el sistema tradicional, entonces ahí llega Bitcoin. Bueno, eh, y Bitcoin hoy en día ya no es lo que fue en su inicio, en el año 2008. Bitcoin fue una curiosidad tecnológica, ¿no? Una curiosidad intelectual tecnológica. Eso fue Bitcoin en su momento, ¿no? La pregunta que se hizo eh, Nakamoto fue, ¿cómo yo puedo resolver este problema? ¿No? O sea, ¿por qué las personas tenemos que estar obligados a ir al banco para poder usar algo que es nuestro dinero, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser esclavos del banco? ¿Por qué no podemos ser libres y leamos sistema descentralizado? Entonces, y entonces empezó a pensar y empezó a desarrollar científicamente, apoyado en la tecnología, en ese entonces la cadena de bloques. La cadena de bloques ya existía, ¿no? O sea, la cadena de bloques es una herramienta criptográfica que, digamos, el país que más desarrolló esto fue Estonia. Cuando después de la perestroika, ¿no? Y la caída de la URSS, ¿no? Y, y entonces la división y la descomposición de la URSS, entonces habían estados pequeñitos que empiezan a formarse, uno de ellos es Estonia, ¿no? Y Estonia era un país que para la URSS siempre fue un estorbo, muy pequeñito porque ellos tenían su propia identidad, pero lo que tenía Estonia era era algo muy interesante. Tenía especialistas criptográficos, ¿no? Que, bueno, en la época de la Guerra Fría se usaba, digamos, la criptografía para el espionaje, para, digamos, una serie, o para otros usos, ¿no? Pero entonces los especialistas criptográficos eran justamente de Estonia los principales, ¿no? Y entonces estos especialistas criptográficos se reúnen digamos, en la nueva nación, ¿no? Que empieza a resurgir en Estonia y empiezan a crear un estado que hoy en día es el estado digital, el estado más digital del mundo, y donde todos los trámites son digitales, excepto la inscripción de nacimiento y el matrimonio. Esos son los únicos trámites. Todo lo demás es digital. Todo lo demás, todo, todo, todo. Entonces, eh, es un país muy interesante, Estonia. Estudiar su historia y estudiar cómo han avanzado, ellos cómo se han desarrollado
un país tan pequeño sin tener recursos naturales, ¿no? Y cómo han logrado, digamos, un nivel de calidad de vida, atracción a la inversión extranjera. O sea, es muy, muy interesante ese caso de Estonia, sobre todo para los países pequeños. Bueno, entonces ellos comenzaron con la cadena de bloques, vamos a decir un blockchain, ¿no? Y en ese blockchain desarrollaron todo un sistema que hoy en día los ha convertido, digamos, en un estado que es una potencia en términos de administración gubernamental digital. Bueno, entonces, eh, Bitcoin se apoyó en esa cadena de bloques, se apoyó en esa tecnología y hoy en día Bitcoin ya no es esa solución al problema que atormentaba a Satoshi Nakamoto. No, Bitcoin es un activo financiero. Eso es indudable. ¿Qué es un activo financiero de alto riesgo? Sí. ¿Qué es un activo financiero que tiene mucha volatilidad, que no tiene los fundamentos de otros activos financieros? Sí, pero definitivamente es un activo financiero. Y eso lo reconocieron las autoridades que el año pasado aceptaron que se pudiera crear ETFs o ETFs, que son índices, ¿no? Que cotizan en el mercado bursátil, en la bolsa de Nueva York, las principales bolsas. Se pueden negociar estos ETF que están basados en el rendimiento del Bitcoin. O sea, ya Bitcoin, y eso es desde este año han empezado a formar parte de los ETFs. Y, eh, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, Bitcoin entra formalmente, ¿no? a, al- a la negociación de los mercados formales. ¿Ok? Entonces, Satoshi Nakamoto eso no se lo imaginó nunca. O sea, él pensaba que Bitcoin era como el sistema paralelo. Vamos a tener un sistema paralelo para los que quieran, ¿no? Pero nunca se imaginó que ese sistema paralelo hubiese resultado atractivo para el mercado formal, ¿no? Bueno, o el sistema financiero formal. Entonces, ¿qué ha pasado en el último mes con Bitcoin? Aquí podemos ver nosotros lo que ha pasado, ¿no? La lectura del gráfico es que a partir de los primeros días de noviembre, o sea, más o menos por acá, miren, más o menos por acá, vamos a ponerlo, más o menos por aquí, empieza, digamos, una carrera alcista, ¿no? También otra cosa que observamos es que en los últimos días ha habido una pequeña disminución, ¿ok? Mi lectura es muy simple, tiene que ver con las elecciones. Y segundo, esa caída que se está viendo en los últimos 2 días, 3 días, es básicamente un efecto rebote, ¿no? Un efecto rebote hacia abajo, que es normal. Los mercados explotan después de la victoria de Donald Trump, todos los mercados explotaron. Hay que decir que la economía americana ya venía bien, probablemente uno de sus mejores momentos de los últimos 50 años. Y la economía americana, eh, digamos, que ya venía bien, ¿no? Había una expectativa acerca del próximo ganador de las elecciones. Normalmente, ¿qué pasa en los países? Cuando gana la derecha, los mercados bursátiles van hacia arriba, ¿no? O sea, al día siguiente que gana cualquier partido de derecha en cualquier país del mundo, los mercados suben, porque lo consideran una buena noticia, ¿no? Porque, digamos, ellos son más pro inversión. O sea, el mercado le da esa lectura. No necesariamente va a ser así, pero el mercado le da esa lectura. Y después hay un efecto rebote, ¿no? Un efecto caída que es normal, ¿no? Eh, y cuando gana la izquierda, y ustedes pueden ver, y están las estadísticas, eh, como Petro en Colombia, como Pedro Castillo en Perú. O sea, cuando gana la izquierda pasa lo contrario, ¿no? O sea, los mercados caen. Eh, y ahí pasa al revés, caen y después se recuperan un poco, ¿no? Porque, digamos, en los mercados se decepcionan, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que pasa objetivamente sin entrar en, digamos, en argumentos políticos. Eso es lo que suele pasar, ¿no?
en el 99% de los casos. Dependiendo de quién gane, entonces hay una reacción de los mercados. Por lo tanto, los mercados eh, eh, se empujan al alza, pero ¿qué pasa? Bitcoin ya es un activo financiero. Entonces, es un activo financiero de mayor riesgo. Si es de mayor riesgo, tiene mayor volatilidad. Por lo tanto, el activo que más va a subir va a ser el Bitcoin. Por una razón muy sencilla. Dentro del portafolio de activos financieros, ¿qué tienes? Tienes el índice bursátil, el US 500, tienes el oro, ¿no? Que también es un activo financiero. Es un commodity, es un metal, pero es un activo financiero. O sea, se usa como activo financiero. Tienes el Bitcoin, ¿no? Y tienes otros. Bueno, entonces, ¿cuál es el de mayor volatilidad? El Bitcoin. Bueno, ese es el que más va a subir. Es el que más va a subir cuando hay, digamos, una reacción positiva de los mercados. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces ahí hay una razón. La subida o digamos, el triunfo de Donald Trump ha tenido un impacto en la subida del Bitcoin. Pero eso es coyuntural. ¿Ok? Al final de la presentación vamos a ver qué podríamos esperar hacia, digamos, en el largo plazo, ¿no? Aquí tenemos una subida, esa subida es coyuntural. O sea, no es que si en el último mes subió 30%, no es que el próximo mes va a subir otro 30%. No. Bueno, de repente sí, porque nadie sabe, pero lo más probable es que no. Eh, bueno, entonces, vamos ahora con lo que ha pasado. Este es, digamos, el gráfico para el análisis. Esto es lo que ha pasado en el último mes, ¿no? Vamos a ver qué más podemos ver, qué ha pasado en los últimos 6 meses. Aquí se ve más claro que es en el último mes y sobre todo en los últimos 15 días la subida, ¿no? ¿Qué ha pasado en el último año? ¿No? En el último año, aquí tenemos dos subidas. Es bien interesante analizar esto. A ver, aquí tenemos dos subidas. Una es esta es la número uno, y esta es la número dos. ¿Ok? Esta número uno tiene que ver con los ETFs que se empiezan a negociar, ¿no? Estos ETFs mejoran la confianza en el Bitcoin, porque los Bitcoin entran ya a las ligas mayores, que son las ligas formales del mercado de valores, del mercado bursátil. Entonces eso aumenta la demanda en Bitcoin. Por oferta y demanda, si aumenta la demanda, entonces el precio sube. Entonces aquí tenemos un efecto. Recuerden que desde el mes de enero se empiezan a negociar estos ETF este año, ¿no? Y la segunda razón es digamos, el triunfo de Donald Trump, ¿no? Aquí este tiene nombre propio, ¿ok? Bueno, esos son los dos elementos que nosotros tenemos que ver. El primero es más estructural y me da una perspectiva de mayor plazo. Ya les voy adelantando. O sea, yo creo que esto va a seguir mejorando la confianza en la moneda. ¿Ok? Y estoy hablando en términos generales y estoy hablando en términos globales en el mundo. Más gente se va a interesar en el Bitcoin, más gente va a estar interesada en comprar el Bitcoin. Eso va a aumentar la demanda. Si aumenta la demanda, el precio debería seguir subiendo. Ya le estoy adelantando un poquito las conclusiones. Estructuralmente, ¿no? ¿Qué puede pasar para que el precio se caiga? Que el mercado se caiga, que la economía se caiga, ¿no? Por lo menos la economía americana no va bien, pero el día de mañana puede haber un conflicto bélico importante y eso puede terminar afectando los mercados, ¿no? Y así como cuando el mercado sube, el que más sube es el Bitcoin, porque es el más volátil, si el mercado se cae, el que más se va a caer va a ser Bitcoin. Y ahí me voy adelantando a una segunda conclusión. Si ustedes están pensando comprar Bitcoin, háganlo con sus excedentes. Y con una parte de sus excedentes, no con todos los excedentes. Aunque no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces, y tienes que prepararte para una caída, ¿no? O sea, yo siempre hago el ejercicio, porque mucha gente me pregunta, ¿no? Es que quiero invertir en Bitcoin. Ah, ¿quieres invertir en Bitcoin? Bueno,
¿Cuánto quieres invertir? Mira, que yo tengo entre esto y esto, puedo juntar tanto. Ah, no, mira. ¿Sabes qué? Si tú quieres invertir eso, yo recomiendo solo una parte de tus excedentes, pero si tú quieres invertir todo eso, pues es tu decisión. Solamente te tengo que preparar para algo, te digo. La persona que me viene a pedir consejo, te tengo que preparar para algo. Si tú vas a invertir todos tus excedentes, muy bien. ¿Quieres hacerlo? Sí. Pero tienes que tener la capacidad de asumir las consecuencias. Imagínate que todo eso tú lo inviertes en Bitcoin y mañana desaparece ese sistema de Bitcoin y lo perdiste todo. ¿Estás preparado para asumir esa consecuencia o no? No, porque si eso ya no voy a poder pagar la universidad de mis hijos, ¿no? Ah, bueno, entonces no estás preparado. Entonces ten cuidado. O sea, el dinero que tú vas a invertir en el activo de mayor volatilidad tiene que tener un criterio de inversión. Y ese criterio de inversión es, mira, imagínate que pierdes todo eso, por las razones que sea, imagínate, lo pierdes. Puedes seguir tu vida más o menos normal, puedes recuperarte financieramente, emocionalmente, sobre todo mentalmente, ¿no? Puedes recuperarte psicológicamente de ese golpe, de ese impacto, o no. Sí, no pasa nada, porque solo es el 5% de mis excedentes. Bueno, está bien. O bueno, puedo invertir el 100%, pero no me afecta, porque ya tengo todo lo demás resuelto, ya, en fin. Ah, bueno, hazlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque además cada persona tiene una historia diferente. O sea, no es lo mismo una persona que está ahorrando para la universidad de sus hijos que otra persona que, primero, ya tiene sus hijos profesionales grandes, todos trabajando, segundo, ya se jubiló y tiene un exceso de patrimonio y quiere invertirlo a ver si le deja algo más de herencia a los nietos. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que identificar bien las características de cada persona cuando decidan incursionar en inversiones de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, eh, a ver. En los 5 últimos años, ¿no? Mira, hemos tenido, nosotros tuvimos un periodo 2021-2022, ¿no? Muy, aquí hay un efecto de una aparente recuperación de la economía. Recordemos que la pandemia la tuvimos en el año 2020, pero los activos volátiles tienen esa característica. A veces la volatilidad es un poco exagerada. Y eso fue lo que pasó en el año 2021-2022, ¿no? En los últimos 10 años, en los últimos 10 años, mira cómo ha evolucionado el Bitcoin. Ningún otro activo, o no, no ninguno, pero casi ningún otro activo te hubiese dado esa rentabilidad. En agosto del 2011, el Bitcoin estaba en $8, ¿no? Hoy en día está bordeando los $90.000. ¿Ok? Bueno, entonces los mercados bursátiles han estado todos al alza, ¿no? O sea, el US 500, 31% de ganancia anual, ¿no? En lo que va el año 24% y año a año 31%. El US 30, 25% en el último año, en lo que va el año 15,71. El US 100, algo parecido, casi todos los mercados. El más triste es el mercado francés con 1,84%, pero igual está en ganancia, ¿no? O sea, todos los demás, viendo el último año, los últimos 360 días, ¿no? Tenemos ganancias y de buenos niveles. Y ojo, que ya, este es el 2024, ya el 2023 había sido un buen año, solamente el mercado bursátil de Estados Unidos aumentó 22% en el año 2023. ¿Qué está pasando con el oro? El oro también es un activo financiero, pero el oro es menos volátil, ¿no? O sea, el oro es, digamos, muy estable. Entonces, y el oro está aumentando en el último año 30%, la plata también 30%, el cobre 12%, ¿no? Esta es una señal de perspectivas positivas para la economía mundial. ¿Ok? Entonces, mira, el ETF de BlackRock, BlackRock, como ustedes saben, es el administrador de inversiones más grande del mundo.
¿no? Y BlackRock creó un ETF de Bitcoin y ese ya superó este mes los 40.000 millones en activos totales. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que los grandes jugadores se están moviendo a comprar ETF de Bitcoin, ¿no? Eh, Primero que nada. Segundo, porque ya Bitcoin está pasando a ser prácticamente un activo financiero reconocido, ¿no? Que es de mayor riesgo, lo que tú quieras, lo que tú quieras, ¿no? Que no tiene unos fundamentos. Bueno, está bien, pero es un activo financiero, ¿no? Entonces, los grandes jugadores están entrando. O sea, en el momento en que entra BlackRock, otros fondos de inversión no se van a querer quedar atrás. Y estamos hablando de 40.000 millones, solamente el ETF de BlackRock. Entonces, hay un cambio estructural en la demanda de la moneda. Y eso va a ser, ¿qué debería pasar a futuro? Que eso continúe. Esa es mi opinión. Entonces, si ustedes revisan los bancaforos de hace un año, de hace 2 años, yo les decía, yo sé que Bitcoin va a subir, lo que no sé es cuándo va a subir y a cuánto va a subir. Y ahora les digo lo mismo, sé que el Bitcoin va a seguir subiendo en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, o sea, si digamos nosotros pensamos en una rentabilidad de 5 años, una rentabilidad de 10 años, debería seguir subiendo, ¿no? Con volatilidades, porque así son los activos volátiles, suben, bajan, eh, pero en esencia en el largo plazo debería tener una subida, pues, estructural, ¿no? Ya es difícil poder regresar a los $8, eso no va a pasar, va a seguir subiendo y conforme entre más en la eh, se incorpore más en la vida, en el día a día de las personas, incluso de las entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras, por lo menos lo que nos está, lo que nosotros estamos observando en el sistema financiero es que las entidades financieras que veían a Bitcoin como una amenaza, porque la verdad que sí, era una amenaza, claro, si eres parte de un sistema financiero formal y viene un sistema paralelo, descentralizado, donde las transacciones no se registran o no se sabe quién está haciendo la transacción, es lógico que lo veas como una amenaza. Pero las mismas entidades que son parte del sector financiero ahora están viendo ese, digamos, sistema paralelo, específicamente las criptomonedas más importantes, sobre todo el Bitcoin, como un elemento que le puede agregar valor al sector de servicios financieros, ¿no? Porque ahora los bancos le pueden decir, bueno, señor, mire, yo tengo una cuenta de ahorros, le puedo ofrecer una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un certificado de depósitos a plazo, pero también tengo esta opción de inversión, ¿no? O sea, ya lo están haciendo las entidades, ¿no? Yo sé que ustedes están pensando, no, yo no le puedo decir eso a mis clientes porque no puedo arriesgarme tanto. Bueno, es verdad, pero eso poco a poco, digamos, va a ir llegando a los sistemas financieros. Comienza en los mercados más grandes, en los mercados más maduros, donde la gente está más informada y poco a poco empieza a llegar al resto de mercados. En la medida en que eso empieza a crecer y empiece a hacerse más popular, ¿qué debería pasar con el precio de Bitcoin? Debería seguir subiendo. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos preguntas por aquí. Eh, pregunta, ¿es un activo financiero especulativo? Claro que sí, es especulativo. Sí, gracias por eso, ¿eh? Sí, es especulativo. ¿Por qué es especulativo? Porque tú no tienes fundamentos, ¿no? eh, que te expliquen o que te permitan eh, predecir con razonabilidad el comportamiento del activo. Lo único que tienes es que aquí va a haber una mayor demanda del Bitcoin. Eso es lo único. Pero no es lo mismo que digamos, el oro o el cobre, ¿no? El oro es un activo de resguardo, el cobre es un activo que se ha probado que está
directamente relacionado con el crecimiento del sector industrial de la economía mundial. Entonces, ahí hay fundamentos, ¿no? Pero en el caso del Bitcoin, más que lo que les he mencionado, que es el tema de que va a tener una mayor demanda, no hay más fundamentos y por lo tanto sí lo considero yo por lo menos especulativo. ¿Ok? Bueno, ¿quién responde en caso de un fraude? Nadie. Por eso yo les decía, cuando tú estés pensando en invertir en Bitcoin, piensa en que eso mañana lo puedes perder y si lo perdiste, tú puedes seguir con tu vida normal. Si tú estás preparado para eso, no, no hay una restricción. Pero si eso te va a afectar, digamos, en tu vida normal, ten cuidado, ¿no? Por aquí me dice, yo predigo un desastre tarde o temprano con el Bitcoin. Bueno, en el mundo de las posibilidades todo puede pasar, ¿eh? Pero como ya está tan metido, digamos, en el día a día de las personas, ¿no? Es más difícil porque ya ganó credibilidad el Bitcoin. ¿Ok? ¿Qué más? Si uno se lleva de los asesores del mercado, termine quiebra. Gracias por sus aportes de siempre, ¿no? Todos te incitan a invertir en el Bitcoin. A ver, es una inversión especulativa. Entonces, ¿deberías hacer una inversión especulativa? Depende. Cada persona es una realidad distinta, es un mundo distinto, ¿no? Entonces, yo no invertiría, por ejemplo, fondos de jubilación o fondos de educación para educación de los hijos en Bitcoin. Eh, no porque se salen los propósitos, ¿no? Si hay un propósito de preservación, entonces no recomendaría eso. Si es un propósito especulativo, la gente a veces tiene mucho dinero y no sabe qué hacer con el dinero y ese dinero ya no le importa porque ya ganó demasiado dinero y ya no cubrió todas sus necesidades, entonces puede entrar en un terreno especulativo, ¿no? Sí, bueno, es su dinero al final, ¿no? Si quiere hacerlo, está bien. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por sus comentarios, sus participaciones y nos estaremos viendo la próxima semana.